Dios. Continuando, pues venimos desde la semana pasada estudiando los libros de los profetas menores, los llamados profetas menores. Recordemos que el hecho de que le hayan colocado profetas menores no quiere decir que las profecías que hayan dado estos hombres usados por Dios vayan a ser de menor calidad o tengan menor importancia en ningún momento. No se debe a esto, le colocaron profetas menores, como lo he dicho en otras ocasiones, en las ocasiones anteriores, es por la cantidad de los escritos. Recordemos que las escrituras, las sagradas escrituras, lo dividieron por secciones de libros. Entonces tenemos acá entre los libros proféticos, tenemos profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son aquellos que escribieron libros más extensos, y los profetas menores son los que escribieron menor cantidad, ¿cómo les explico? En menor cantidad, sí, el libro en menor cantidad. Estos fueron colocados en el rango de un capítulo hasta 14 capítulos y fueron llamados profetas menores por esa razón, no por otra, sino simplemente porque escribieron menos que los otros profetas. Entonces fueron profecías muy importantes las que dieron estos hombres llamados profetas menores, estos profetas usados por Dios en tiempos importantísimos, en tiempos cruciales para el pueblo de Israel. Y el día de hoy vamos a continuar con el estudio de estos profetas. Venimos desde la semana pasada estudiando los profetas menores. Hoy llegamos a Sofonías, al profeta Sofonías. Vamos a estudiar, hacer un breve recuento del libro de Sofonías. Cuando vamos a buscar para tener referencia, cuando comenzamos a investigar sobre el libro de Sofonías y vamos pues a buscar referencias, a ver quién ha predicado sobre el libro de Sofonías, para ver más o menos, para tener una referencia, nos encontramos que son muy pocos los que se han atrevido, o los que han colocado, o los que han presentado predicaciones sobre este libro de Sofonías. Ahora bien, no sé cuál es el tema, no sé a qué se debe esta situación, no sé cuál es el motivo por el cual mucha gente no se interesa por predicar pues sobre el libro de Sofonías. Ahora bien, Sofonías fue un profeta utilizado por Dios en el siglo 7 antes de Cristo, en los años 640 a 609 antes de Cristo, bajo el reinado de el rey Josías. Recordemos que el rey Josías fue uno de los reyes más prominentes, uno de los reyes que se alineó a realizar la voluntad de Dios. Y este libro de Sofonías fue escrito en el periodo de este rey Josías. Este rey Josías hizo muchas cosas, hizo muchas modificaciones y cumplió, se alineó a cumplir con la voluntad de Dios, a buscar a Dios. Recordemos que Josías empezó a reinar desde muy temprana edad. Entonces este profeta Sofonías, cuando vamos al libro de Sofonías, cuando empezamos a leer el libro de Sofonías, que consta nada más de 3 capítulos, este libro se escribe cuando ya el imperio asirio estaba ya en declive, ya estaba en caída. Recordemos que en ese momento venía en ascenso el imperio babilónico, cabezado por el rey Nabucodonosor. Entonces, cuando nos encontramos acá en el libro de Sofonías y empezamos a leer, comenzamos a entender por qué muchos no predican, o por qué muchos no hablan de
el libro de Sofonías. Cuando empezamos a leer, vamos a leer el capítulo 1 completo de el libro de Sofonías. Como les dije hace un momento, este libro consta de 3 capítulos. Vamos a leer el primer capítulo y vamos a comentar un poco sobre esto. Dice así la palabra de nuestro Dios. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalias, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postraban al ejército del cielo, y a los que se postraban jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Grita allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres y andarán, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Aquí está profetizando este hombre llamado Sofonías, profeta que, como les decía al principio, soltó o trajo esta palabra de parte de Dios, palabra de juicio en primer lugar en contra del pueblo de Israel. Recordemos que esta profecía fue dada en los días del rey Josías. El rey Josías, quien había sido o quien era hijo
quien era descendiente, Josías era descendiente de el rey Ezequías también. Recordemos que Ezequías fue padre de Manasés y Manasés padre de Amón y Amón fue el padre de Josías. Y este muchacho, Josías, rey de Israel, empezó a reinar a los 8 años de edad. Pero este hombre, este muchacho, guiado tal vez por personas pues que se interesaron. Recordemos que los sacerdotes tenían mucho que ver, los sumos sacerdotes estaban ligados al gobierno, a los reyes en ese tiempo de Israel, y tenían mucha influencia, o influenciaban pues por ejemplo, a este muchacho de 8 años tenía que ser dirigido por esta gente, por estos hombres, por estos sumos sacerdotes. Y este muchacho, el rey Josías, como les decía, empezó a reinar de 8 años. No tenía la experiencia suficiente, pero esto lo hacían porque su padre pues había fallecido. Y entonces, como les decía, Josías era hijo de Amón, quien a su vez era hijo de Manasés, y Manasés fue hijo de Ezequías. Recordemos que Ezequías fue uno de los reyes más prominentes también. Fue un rey. El rey Ezequías fue un rey dado a buscar a Dios, a buscar la presencia de Dios. Recordemos que Ezequías destruyó los lugares altos, destruyó muchos altares en que se les quemaba incienso, en que se hacía sacrificio a dioses ajenos al pueblo de Israel, a dioses ajenos. En muchas ocasiones se apartó de Dios y se fue tras otros dioses. Y aquí en el libro de Sofonías, el abuelo de Josías, Manasés, fue uno de los reyes que más se apartó del Señor, que más se apartó de Dios. Manasés fue uno de los dioses que más se inclinó a adorar dioses ajenos, pero Dios lo confrontó, Dios trató con él de una manera que como solo Dios sabe hacerlo, y lo volvió nuevamente a redimir, aunque Amón también siguió el camino de hacer lo malo. Pero entonces aquí, como les decía, cuando empieza a reinar el rey Josías, como a la edad de 8 años, fue influenciado pues por los sacerdotes y aquellas personas que lo ayudaron en sus comienzos. Entonces vemos aquí cómo se llega a la conclusión de que muchos no hablan o no predican de este libro de Sofonías, porque es un libro inclinado más hacia el juicio, hacia el llamar al arrepentimiento, hacia el que la gente se aparte de sus malos caminos, el que dejen las andanzas. Mire, es importante que nosotros entendamos en este tiempo mucha gente se inclina en buscar bienes personales, en buscar riqueza, en buscar dinero, pero acá dice Dios por intermedio de Sofonías que ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová. Entonces esta gente se había dedicado a hacer el mal. Estaba en ese momento allí el pueblo de Israel haciendo lo malo ante Dios, porque se apoderaban, quitaban, trataban a los demás, a los más desvalidos, siempre los pisoteaban, no tenían cuidado de aquella gente. Y esto llevó a Dios a enviar este mensaje por intermedio de Sofonías. Y en el capítulo 2, cuando sigue acá el profeta, nos dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes
que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Vemos aquí que en el capítulo 1 del libro de Sofonías se nos menciona 3 veces el día de Jehová, el día de la ira, el día del asolamiento, el día del alboroto, el día de la angustia, el día de las tinieblas, el día de oscuridad, día nublado. Es todo esto direccionado hacia el juicio que Dios iba a implementar contra el pueblo de Israel en ese momento de la historia, ya que se habían apartado totalmente de Dios, se habían alejado totalmente de Dios y estaban haciendo lo malo, estaban entregados totalmente a hacer lo malo y no tenían cuidado pues de aquellas personas que estaban los más desvalidos, aquellas personas que estaban necesitados de ayuda en ese tiempo, aquellas personas que necesitaban asistencia de aquella gente que estaba al frente del pueblo de Israel, que estaba en la dirección del pueblo allí en ese momento de la historia. Entonces el Señor dice, por intermedio del profeta Sofonías, en el verso 3 del capítulo 2, hace un llamado en el verso 3 del capítulo 2, dice así: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es muy importante que nosotros entendamos esta parte del libro de Sofonías, cuando nos dice, o cuando dice el Señor a los humildes, buscad a Jehová los humildes de la tierra. Cuando vemos aquí el llamado que hace Dios por intermedio de Sofonías, de este hombre de Dios que trajo pues esta profecía de juicio, no solamente contra el pueblo de Israel, sino contra todos los pueblos de la tierra. Entonces hace un llamado a los humildes: buscad a Jehová los humildes de la tierra. Cuando nosotros nos vamos a la Escritura y vemos cuando el Señor Jesús nos dice en uno de los evangelios: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando la Escritura nos habla de la humildad, de lo que Dios puede hacer a favor de los humildes, de aquella gente que reconoce con humildad que necesita de la presencia de Dios en su vida, aquellos que de alguna manera entienden, comprenden que Dios puede hacer grandes cosas en su vida y se arrepienten de sus malos caminos. Fíjate cómo continúa aquí el verso de decir: los humildes, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dice el profeta acá, Sofonías, que quizás hallaréis en ese momento, seréis guardados del día del enojo de Jehová. Tal vez cuando nosotros buscamos al Señor con humildad, cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, porque cuando nosotros vemos en este tiempo, más que todo en este tiempo, el hombre, cuando nosotros, como aquellos que en algún momento decidimos pues entregarle nuestra vida al Señor y cumplir con
con esa asignación que Dios tiene para nosotros. Y comenzamos a predicar el Evangelio. Buscamos la manera de llegarle a la gente con la predicación del Evangelio. Muchos rechazan la predicación del Evangelio y muchos hablan despectivamente en nuestra contra. Dicen, ya viene otro evangélico más, ya viene este a hablarme del Evangelio. Rechazan porque no nos están rechazando a nosotros. La soberbia que hay en su corazón los llama o los insta a alejarse de Dios, porque creen no necesitar de Dios. Y como se nos enseña, porque hay una cosa muy importante que nosotros debemos entender en este tiempo. En este tiempo no nos vamos a ir a los tiempos de Sofonías, no nos vamos a ir a los tiempos del rey Josías en el siglo 7 antes de Cristo. No, vamos a colocarnos en nuestro tiempo. Mucha gente, el sistema, desde que nosotros empezamos a ser formados, desde que comenzamos a asistir a la escuela, desde que comenzamos a ser formados, somos formados para servirle a este sistema. Somos formados para servirle al sistema que ahora gobierna este mundo. Y nos llevan hacia allá, nos forman para eso y nos hacen dependientes de lo que podamos obtener. Y se nos enseña cuando estamos siendo formados que debemos estudiar para graduarnos de licenciados en algo o ingenieros en algo, en alguna rama de alguna ciencia que podamos nosotros desarrollar y trabajar en ello y obtener ganancias y amasar ganancias. Por ejemplo, si estás estudiando, y te voy a colocar una ilustración. Te decían en muchas ocasiones que si por ejemplo te interesabas por estudiar medicina, debías interesarte en estudiar, graduarte y buscar manera de montar tu propio consultorio médico, porque eso te llevaba a obtener más ganancias, porque no ibas a trabajar para nadie, tenías que trabajar para ti, y tú ibas a ser autodependiente, y no ibas a depender de nadie. Entonces nos estaba formando ese sistema para servirle, para inculcarnos en la cabeza de que todo lo que nosotros debimos hacer o tenemos que hacer vaya enfocado en ganar más dinero, en guardar, en obtener ganancias. Pero ¿qué nos dice Sofonías acá? Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Ahora bien, cuando nosotros vemos acá que muchas veces mucha gente piensa que con el dinero puede lograrlo todo, puede obtenerlo todo, pero muchos sufren una enfermedad y ni todo el dinero que tengan, ni todo el dinero, todas las posesiones, pueden vender todo lo que tienen. Pueden vender todo lo que tienen, pero la ciencia médica les dice, no podemos hacer nada. No hay sanidad para ti. No podemos hacer nada por ti. Estás condenado a fallecer a partir de este mundo. Y estas personas, ni con toda la riqueza que tengan, ni con todos los bienes que puedan poseer, pueden salvar su vida. Entonces, eso es lo que nos dice el profeta Sofonías acá. Ni con todo el dinero, ni con toda la plata, ni con todo el oro se podrán librar del día de la ira del Señor.
porque mucha gente coloca su confianza en el dinero, en las posesiones que puedan tener. Un hombre rico se postró delante de la presencia del Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús fue: los mandamientos, allí están, guarda los mandamientos. Y aquel hombre dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice: solo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Nos enseña la Escritura que este hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, porque tenía mucho dinero, era muy rico. Y este hombre desechó lo que Jesús le estaba ofreciendo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora bien, mucha gente es así como este hombre, que se fue muy triste porque tenía mucho dinero, muchas posesiones. Mucha gente deposita su confianza en el dinero y creen que por tener mucho dinero, muchas posesiones, no digo que el dinero sea malo, el dinero nos ayuda en muchas cosas, el dinero. Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Es allí donde radica el mal, en colocar el amor hacia el dinero más que en Dios, más que en el Creador, en el dueño del oro y la plata, que eres el que nos da todo lo que necesitemos. Y si nos pone en abundancia, es para que nosotros ayudemos con ese dinero a aquellos que necesitan. Miren, mucha gente en este tiempo hay personas, usted se mete por el internet y busca la lista de las personas más ricas del mundo. Poniendo un ejemplo, uno solo, posee 40.000 millones de dólares, uno solo. Estoy colocando una ilustración. Una sola persona posee 40.000 millones de dólares. Bien, en el mundo hay aproximadamente 8.000 millones de personas. Y aquella persona tiene 40.000 millones de dólares. Si tú quieres ayudar, y muchos hablan de ayudar a los pobres, de que debemos hacer esto, debemos hacer lo otro. Ok, tú quieres ayudar, tienes 40.000 millones de dólares. Hay 8.000 millones de habitantes. Le donas, si quieres ayudar, dónale $1 millón a cada persona necesitada. Pongamos que sean los 8.000 millones de habitantes de toda la tierra, que tú les vas a dar $1 millón, que no se los vas a dar a todos, pero supongamos, hagamos este ejercicio. Tiene 40.000 millones de dólares. Dona a cada habitante de la tierra $1 millón. Serían 8.000 millones de dólares. Tiene 40.000 millones. Le restan estos 8.000 a los 40.000. ¿Cuántos le quedan? Le quedan 32.000 millones de dólares. Todavía continúa siendo muy rico. Todavía continúa teniendo mucha riqueza. Y vemos cómo las personas, por amor al dinero, pierden hasta la sensibilidad, pierden el acercarse a las personas, porque creen que todos se van a acercar a ellos por pedir.
y tienden a poner su confianza en el dinero, y el dinero les da, esas posesiones les da el creerse que pueden lograrlo todo. Pero el profeta Sofonías nos deja claro que ni con toda la plata, ni con todo el oro que podamos tener, se podrán librar de la ira del Señor si no buscan del Señor, si mantienen esa altivez de corazón. Por eso el mismo profeta Sofonías, en el capítulo 2, en el verso 3, nos dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Todos los humildes de la tierra. Oiga bien una cosa: humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad no es sinónimo de pobreza. Hay mucha gente que gana mucho dinero, deportistas. Pongamos el caso de un deportista que sea humilde. Este argentino que juega fútbol, Messi, es un hombre humilde, un hombre de corazón humilde, un hombre sencillo. Es un hombre humilde, pero que tiene mucho dinero. Se ganó su dinero, pues lo sudó en la cancha. Dios le dio ese don que tiene para jugar al fútbol y se ganó su dinero. Pero es un hombre que es humilde de corazón. Es un hombre que ha mantenido su humildad y trata con las personas y hace bueno lo que hacen las personas humildes, tratar bien a la gente o tener ese contacto con la gente. Pero tiene mucho dinero. Por eso le digo que la humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad en ningún momento es sinónimo de pobreza, porque hay muchas personas que son pobres, que la soberbia le camina por las ropas. La soberbia se le puede ver a simple vista, se puede palpar los soberbios que son. Pero esa altivez, esa soberbia y esa altivez de corazón, dice la Escritura que el Señor al soberbio, al altivo, lo mira de lejos, pero al humilde el Señor lo exalta en su tiempo. En su tiempo. Pero, como dice el profeta Sofonías aquí: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Ya sea que tengan mucho dinero, ya sea que sean pobres, pero que sean humildes, porque es con humildad, es con un corazón contrito y humillado, como nos lo enseña David en el Salmo número 51, que vamos a buscar al Señor, porque el Señor no desprecia a aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia. El Señor siempre está dispuesto a recibirlo. Por eso es que acá Sofonías nos dice en el verso 3 del capítulo 2, buscad mansedumbre, buscad justicia, quizás seréis guardados del día del enojo de Jehová. Quizás el Señor, cuando vea tu humildad, que lo has buscado con humildad, que has venido a Él reconociendo que necesitas de su presencia en tu vida, apartándote de todo mal. Mire, en este tiempo, no vamos a ir muy lejos. En este tiempo, muchas personas, aún dentro de la iglesia, personas que se dicen ser cristianos, tienen altivez en sus corazones. No nos dice la Escritura que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando yo amo a mi prójimo, cuando yo pongo en práctica el amor hacia mi prójimo, voy a siempre buscar la manera de hacerle bien a todo aquel que se acerque o que tenga la oportunidad
de ayudarlo, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio, porque es lamentable, pero en este tiempo el amor al dinero está predominando sobre el amor hacia el prójimo. El amor al dinero se ha vuelto cada día más la gente cada día, las personas, como les decía, y aún dentro de las congregaciones, personas que se ve y ven la necesidad de las personas, porque cuando nosotros vemos ese tipo de cosas, debemos hacer el llamado en este tiempo a la iglesia. Nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo, a vivir, a seguir el ejemplo que el Señor nos ha dejado, que debemos nosotros tener mucho cuidado en el momento de cómo debemos caminar, de cómo debemos andar, porque no es solamente el predicar el evangelio, hay que vivir lo que predicamos, hay que vivir lo que vamos predicando por todos los lugares. Por ejemplo, tenemos a nuestros vecinos, ellos nos conocen, ellos son los que nos ven a diario, ven nuestro diario vivir, y ellos son los mejores testigos. Ellos son los que siempre están allí pendientes. Pongamos un ejemplo. Usted viene acá a la zona donde yo vivo y usted pregunta por mi nombre. Usted pregunta, mira, ¿usted sabe dónde vive el varón Irving acá? No conocemos ahí. Bueno, allá vive un hombre que se llama así, pero es varón, es cristiano. Ah, sí, él es cristiano. Me entero. Entonces, no estoy viviendo o no estoy siendo cónsono con lo que predico, porque los vecinos, los que están a mi alrededor, ellos van a hablar, van a decir, van a ver, y como les decía, son los que van a dar buen o mal testimonio de mí, van a hablar bien o van a hablar mal, de acuerdo a lo que a mi vivencia, a lo que yo vivo a diario, a lo que estoy haciendo. Y si vivo lo que predico y los vecinos ven ese diario vivir, cuando alguien llegue allá a la esquina y pregunte, ¿sabe aquí dónde vive el varón fulano? El varón Irving, ¿usted sabe dónde vive? Y te van a decir allá, en la casa azul. La casa azul, esa es la de él. Allí es donde vive. Porque saben y ven el diario vivir de lo que nosotros predicamos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esta parte. Esta parte, porque cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, es doblegar nuestra voluntad, entregarle nuestra voluntad a Dios, y que como oró nuestro Señor Jesucristo allá en el Getsemaní, cuando le dijo al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús no quería, o mostró allí en ese momento, que
Si había otra forma, le estaba diciendo al Padre, sí, Padre, si hay otra forma, pero si esa es la forma, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, lo que tú hayas establecido. Entonces, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, cuando nosotros decidimos buscar al Señor y entregarle nuestra vida, entonces vamos a obedecer sin preguntar. Cuando viene la orden de arriba, cuando el Señor nos envía a hacer algo, no preguntamos, Señor, ¿para qué? Señor, ¿por qué? No. Vamos a obedecer, vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando vemos aquí, en este libro del profeta Sofonías, que Dios declara juicio en primer lugar para el pueblo de Israel, para los que están al frente, para los reyes, para los que están allí, los príncipes del pueblo de Israel, pero no solamente para Israel, sino para todas las naciones de aquella región. Declaró juicio el Señor contra Gaza, contra Ascalón, contra Asdod, contra Ecrón. También declaró el Señor juicio en contra de todas esas ciudades que estaban cerca de allí, del pueblo de Israel, de Jerusalén, en ese momento de la historia. Y como les decía al principio, en ese momento el imperio asirio estaba en declive, venía en caída, porque estaba en ascenso ahora el imperio babilónico por intermedio de Nabucodonosor. Pero nosotros vemos aquí también que en este libro del profeta Sofonías se declara juicio contra Asiria. Contra Asiria. Dice el Señor en el verso número 13 del capítulo 2. Y extenderá su mano sobre el norte, destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento. Recordemos que Nínive era la capital del imperio asirio. Entonces ya el Señor había declarado, o estaba declarando por intermedio de Sofonías, juicio contra Nínive. Iba a ser desolada, iba a ser destruida, iba a ser quebrantada Nínive en ese momento. Algo que se dio después cuando Nabucodonosor invade toda aquella zona, toda esa región, incluso Jerusalén. Jerusalén fue destruida, el templo que construyó Salomón fue destruido por el rey Nabucodonosor y su ejército, por el imperio babilónico. Fue destruido y fue llevado el pueblo cautivo, parte del pueblo de Israel, de allí, de Jerusalén, fue llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. Profecía que había profetizado también el profeta Jeremías, que iban a ser deportados, que iban a ser exiliados por 70 años, iban a estar en el destierro. Y eso lo iba a llevar a cabo Nabucodonosor, que se dio en corto tiempo, como les decía. En corto tiempo se estableció el dominio del imperio babilónico por intermedio de Nabucodonosor en ese momento de la historia, que, como les dije, arrasó con todo aquello. Y
exterminó al imperio asirio en ese momento. Enterró al imperio asirio y nace allí el imperio babilónico en ese momento de la historia. Entonces, como dice el Señor acá por intermedio del profeta Sofonías en el capítulo 2, verso 3, es el llamado que le hago también, que le hace el Señor por intermedio de este humilde servidor a todos aquellos que están allí y que aún no han venido a Cristo. Dice así el profeta Sofonías en el capítulo 2, en el verso 3. Dice así: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, buscad al Señor. Quiero hacerte un llamado a venir a Cristo. A venir a Cristo. El Señor va a venir en su segunda venida. Ya el Señor vino por primera vez a esta tierra y vino a sacrificarse por nosotros, para darnos entrada a nosotros, a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor en su segunda venida va a venir con justicia, a reinar con justicia, y nosotros, los que empecemos o aceptemos el plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar juntamente con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Por eso te hago el llamado a venir a Cristo, y quiero decirte que necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo en tu vida. Por eso te hago el llamado a venir a Cristo. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición para todos aquellos que lograron compartirlo. Vamos a orar para finalizar nuestro tiempo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por cada persona que colocaste allí para compartir, Señor, este tiempo. Señor, quiero pedirte por cada uno de ellos, que los bendigas, que los guardes y que suplas para cualquier necesidad que puedan tener. Señor, si hay alguno quebrantado de salud, obra en sanidad en sus vidas, apartando de ellos toda dolencia, todo malestar, Señor, toda enfermedad terminal, todo virus, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy clamamos a ti, Señor, para que seas tú, oh Dios mío, apartándolo de cada uno de ellos. Coloco, Señor, delante de tu presencia a nuestra vecina Alicia Bermúdez, Señor, también oro, oh Dios, por Jennifer Llanes, por nuestra hermana Sandy Guerra, por Eufemia Oliveros, por nuestra hermana Marlis Amador. Oro, Señor, para que seas tú obrando en sus vidas, restaurando la salud, apartando, Señor, toda enfermedad de cada una de ellas, Señor. También quiero pedirte de manera especial por Rodrigo Talavera, este joven que está un poco, Señor, allí sufriendo de ciertas cosas, Señor, por la enfermedad de su madre. También oro por la enfermedad, por la madre de Rodrigo Talavera, Señor, obra en sanidad en su vida. Fue diagnosticada con cáncer, Señor, pero sé, oh Dios, que tú puedes hacer un milagro en la vida de la mamá de Rodrigo. No me dijo su nombre, pero, Señor, tú la conoces por su nombre. Por eso te pido en esta hora que obres en sanidad en su vida. Señor, gracias una vez más por este tiempo y por tu preciosa palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hemos llegado al final por el día de hoy. No me despido sin antes invitarlos para mañana, donde con el favor de Dios, a partir de las 9 de la noche, hora de Venezuela, estaremos compartiendo otra porción de la preciosa palabra de Dios. Que pasen una hermosa noche. Bendiciones.